Vamos. Porque la idea es que vayamos trabajando sobre lo que leyeron, ¿sí? Y las dudas que tengan. ¿Nadie leyó? O algo, por lo menos. Por ahí no leyó todo el texto, pero alguna parte del texto. ¿Las 2 primeras páginas cuentan? Bueno, vamos. ¿Alguien leyó un poquito más? Ahí Jorge está intentando. Sí, yo leí un poquito. Ahí está. Pero apunté algo y bueno, a medida que vayamos, yo le voy a decir algo, bueno, que no estoy por ahí entendiendo. Bien, buenísimo. Bueno, Esa es la idea. Ese texto porque- no es que tienen que entender todo leyendo por primera vez. La idea es justamente que les genere un montón de dudas, porque en ese texto se presenta un montón de ideas, conceptos, categorías que por ahí lo están leyendo por primera vez, ¿sí? Sí. Y por leer por primera vez y no tener internalizado qué significan todo eso que está presente en el texto, es necesario que vayamos construyendo y dialogando y sacando las dudas, ¿sí? Para que vayan entendiendo a qué se refiere cuando habla de método, a qué se refiere, ¿no? Cuando habla de la estrategia metodológica, como vamos a ir trabajando eso, ¿sí? Y la idea es que vayamos llenando el cuadro, la actividad que tienen, de forma colectiva, ¿sí? Vamos trabajando acá, después ustedes van a profundizar, ¿sí? Con sus grupos, pero la idea es que empecemos a hacer ahora a partir de lo que van hablando, ¿sí? Yo voy a poner para compartir la pantalla, creo que puedo, a ver, si no vos, tenés que Ahí está, permitir. ahí está. Ahí está, bien. Bien. Bueno, eso es el cuadro, ¿no? Que tienen que completar, que ustedes van a tener que completar, pero acá lo vamos a hacer entre nosotros. Lo voy organizando acá. Bien. ¿Por qué planteamos, primero, antes de empezar, ¿no? ¿Por qué planteamos un cuadro? ¿Sí? ¿Por qué estamos pidiendo que escriban en cuadros? Porque los cuadros, yo siempre digo que soy la loca de los cuadros, que todo escribo en cuadros, ellos nos permiten, ¿sí?, pensar cómo identificar las similitudes y diferencias, ¿sí?, entre diferentes posturas, posiciones. Entonces acá lo tenemos la matriz positivista, tenemos la matriz neopositivista, y tenemos las matrices críticas al positivismo, ¿sí? Ellas tienen sus propias características, ¿sí? Algunas son similares, pero también hay diferencias. La mayor similitud que hay es entre la matriz positivista y la matriz neopositivista. Ya las matrices que son críticas al positivismo van construyendo diferencias con esas matrices positivistas y neopositivistas. Entonces lo que queremos que en ese cuadro lo podamos ir a partir de lo que Argenti y Piovani escriben en el texto, ir agregando las características, quiénes son los autores, ¿sí?, cuáles son las principales ideas, cómo el conocimiento es pensado. ¿Por qué? Porque pensar la matriz positivista, neopositivista, y las críticas al positivismo siempre en relación al conocimiento, ¿sí? Cómo el conocimiento es visto, es entendido en cada una de estas matrices, ¿sí? Entonces, por ahí vamos empezando a ver, a partir de lo que leyeron, ¿sí?, ¿cuáles serían, a partir de la parte esa, cuando habla de matriz positivista, hablamos de matriz positivista y matriz neopositivista, eso escribe Argenti y Piovani en la parte debates intrapositivistas, ¿sí?, en la parte del texto, debates intrapositivistas. ¿Qué es lo que los autores, qué ideas ahí van presentando los autores? ¿Las que hayan entendido o las que no hayan entendido? Y vamos charlando. Y voy escribiendo acá.
acuerdan que se dieron en las clases. ¿Nada? Ninguna... ¿Nadie leyó nada? Ya le digo, al hacer una primera lectura no es difícil, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Yo, Bien. porque Lo que hablábamos el otro día en la clase, profe, es que el positivismo tiene una postura neutral que es separada del objeto. Bien. Bien. Ahí María dice de la posición del positivismo, y Jorge, ahí vamos con las dos cuestiones. Jorge, de lo que leíste ahí en el texto, la primera, no sé, si tenés señalado, ¿cuál fue alguna categoría, algún concepto que no entendiste y que está ahí en el texto? Dice, por ejemplo, apegarse críticamente a un modelo sino tomar las decisiones técnicas pertinentes en función, es posible imaginar problemas de investigación, de Marradi, que dice Marradi. Bien, ¿en qué página está escrito eso? Ahí vamos al texto. En la 33. A ver, vamos allá. En la parte superior de la hoja 33. ¿En este contexto? No. Estoy en la página. No Dice, encuentro. página 33, la hoja, la parte superior derecha. ¿Me lees de vuelta lo que... no es apegarse críticamente a un modelo, sino tomar decisiones técnicas pertinentes, ¿de eso? Los modelos cuantitativos y cualitativos son apropiados para alcanzar distintos objetivos cognitivos y tratar problemas de índole diferente y la tarea de investigador. No es apegarse críticamente a un modelo, sino tomar las decisiones técnicas pertinentes en función del problema de investigación. Bien, bueno, ¿a qué hace referencia, ¿sí? Argenti y Giovanni en este fragmento específico, ¿sí? En el proceso de producción de conocimiento, ¿sí? Ahí estamos en el proceso de producción de conocimiento, uno tiene que tener diferentes estrategias metodológicas. ¿Qué quiere decir estrategias metodológicas? Es la forma como voy a conocer la realidad, ¿sí? ¿Qué herramientas, qué técnicas voy a emplear para conocer la realidad? Esas técnicas, esas herramientas, ¿sí? Pueden tener un enfoque cuantitativo, ¿sí? Que tiene que ver con medir la realidad, que tiene que ver con algo de hacer encuestas, analizar datos estadísticos, tener la mayor cantidad de población, una muestra grande, ¿sí? Trabajar más con los datos cuantitativos, numéricos. Pero puede tener una otra estrategia que es cualitativa, ¿sí? No me interesa la cantidad de informaciones que tenga, de datos, ¿sí? No me interesa tanto la cantidad de sujetos, sino que la posibilidad de presentar estas informaciones, ¿sí? Desde lo cualitativo, ¿sí? Que tiene que ver, me interesa más las palabras del sujeto, lo que, no sé, 2 o 3 sujetos me pueden describir, informar, narrar sobre determinado fenómeno social que la cantidad de sujetos. ¿Se entiende? Como que esa es la diferencia, así por arriba, de lo cualitativo y de lo cuantitativo.
Lo que en este fragmento específico ellos hacen referencia a algo por una estrategia cuantitativa o por una estrategia cualitativa, ¿sí? Tiene que ver con los propios intereses de la investigación y no una decisión previa. Entonces, si me interesa poder trabajar, no sé, probar la cantidad de feminicidios, por ejemplo, que hay en Argentina, yo voy por una estrategia cuantitativa, porque yo quiero mostrar cuantitativamente que los feminicidios vienen aumentando o tienen una gran expresión. Pero si yo quiero, ¿sí? Si mi problema de investigación, si yo lo que quiero conocer es cómo las mujeres, las familias, ¿no? En el caso del feminicidio no hay como escuchar a las mujeres, pero cómo las familias, cómo las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, o algo en ese sentido, han vivenciado, cómo han sido esa experiencia, ¿sí? Qué es lo que ha atravesado, yo no necesito de un dato cuantitativo, sino que es una estrategia cualitativa. Entonces voy a escuchar a estas mujeres, y no hace falta saber de todas las mujeres que sufrieron violencia de género, sino que solamente algunas mujeres, ¿no? Puedo decidir que voy a entrevistar 10 mujeres, y con eso voy a tener los datos en torno a la violencia de género. Eso sería una estrategia cualitativa. La otra estrategia sería cuantitativa, en el caso de feminicidios o de violencias de género. Durante mucho tiempo, en el contexto de las discusiones de las ciencias sociales, ¿sí? Había que optar o por una estrategia cuantitativa o por una estrategia cualitativa, y siempre había una percepción que la estrategia, el empleo de la estrategia cuantitativa era más, dejaba con que el conocimiento fuera más científico porque era cuantitativo, ¿sí? Eso durante mucho tiempo estuvo en debate en las ciencias sociales, que lo cuantitativo era lo que producía conocimiento científico, y esa es la matriz positivista, ¿sí? El positivismo piensa el proceso de producción de conocimiento cuantitativo como el único válido o el más válido. En las críticas al positivismo se defiende que la estrategia cualitativa también lleva a una producción de conocimiento que es válida, ¿sí? Y que no es porque lo numérico garantiza que es más válido o menos válido. Pero después, durante muchas discusiones, también hay una tercera posición, que es, se puede emplear las dos estrategias, no es necesario una ni otra. Eso siempre y cuando tenga que ver con mi interés en la investigación, lo que quiero conocer y cómo quiero conocer. ¿Se entiende un poco más? Sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, si quieren, vamos yendo por el texto y no por el cuadro, ¿sí? Por eso tengo el texto todo señalado acá. Ahí María antes decía del positivismo como neutral, ¿no? Del posicionamiento del positivismo como neutral, y justamente, ¿sí? A partir de eso que yo les decía, si vamos a pensar en la estrategia cuantitativa, ¿sí? Como la estrategia en que el positivismo toma, ¿sí? Como la estrategia metodológica base del positivismo, desde lo cuantitativo se garantiza más neutralidad que desde una entrevista, ¿no? Porque bueno, lo cuantitativo son números, son datos exactos, ¿sí? Que no hay valores, no hay nada valorativo en esos datos, ¿sí? Son cantidades, y las cantidades son neutrales, vamos a decir así, no hay llevan a una mayor objetividad. Lo cuantitativo lleva hay una imagen que el cuantitativo lleva a una mayor objetividad, diferente de lo cualitativo desde la perspectiva del positivista, que lo cualitativo generaría un proceso atravesado por otras subjetividades y que nos lleva a un dato neutral objetivo. Entonces ahí ya tenemos dos grandes diferencias entre el positivismo, en la cuestión de lo cuantitativo, del posicionamiento neutral, y de las críticas al positivismo, que ya tiene una perspectiva más cualitativa
y donde se reconoce que no hay cómo ser 100% objetivo en el proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? Con respecto a eso, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. En lo que sigue del texto, ¿qué más surge ahí de duda de lo que sigue, de lo que va siguiendo que han leído? Profe, cuando habla del debate intrapositivista. Bien. ¿Qué quiere decir debate intrapositivista? Sí, sí, eso. Bien, el debate, eso es como los autores deciden llamar lo que nosotros llamamos matriz positivista y neopositivista, ¿sí? El texto, vieron que el título del texto ya no me acuerdo cómo es, los debates metodológicos contemporáneos, ¿sí? Los autores que quieren presentar a ustedes, ¿sí? Que hay dos grandes debates en torno al proceso de producción de conocimiento. Un debate que ellos construyen, lo clasifican como intrapositivista, y otro debate que ellos lo definen como críticas al positivismo y a los enfoques estándar. Nosotros, ¿sí? Desde la materia, ¿cómo llamamos eso? Matrices epistemológicas, ¿sí? Donde hay la matriz epistemológica positivista y donde hay la matriz epistemológica neopositivista. Esa matriz epistemológica positivista y la neopositivista es acá en la parte profundizan, ¿sí? En el texto de Juan también habla sobre la matriz positivista y la matriz neopositivista, el consenso ortodoxo, todo eso, ¿sí? ¿Y cuál es el gran debate en las ciencias sociales? ¿Sí? Está el positivismo, que sería una matriz epistemológica más conservadora, desde el punto de vista, desde dónde nos posicionamos en esta cátedra, ¿sí? En la cátedra no, porque ni toda la cátedra se posiciona desde el mismo lugar. Pero en Investigación y Trabajo Social 1, en las clases teóricos-prácticas con Silvana, nosotros nos posicionamos desde matrices epistemológicas que son críticas al positivismo, ¿sí? Y si vamos a pensar en la formación de ustedes, el plan de estudios, el perfil profesional, también se posiciona en matrices epistemológicas críticas al positivismo. Entonces para que vayan entendiendo, podemos pensar dos grandes grupos de matrices epistemológicas. Unas que tienen lógicas más conservadoras, en el sentido que buscan la neutralidad, ¿sí? que entienden que hay que ser objetivo, ¿sí? Que no hay que posicionarse políticamente, aunque todo posicionamiento es político, ¿sí? Hay un grupo de matrices, ese grupo de matriz epistemológica, que defiende entonces la neutralidad, ¿sí? Es como si nosotros no tuviéramos que posicionarnos en relación a la producción de conocimiento, como si creyéramos que la producción de conocimiento es totalmente neutral a valorativa, ¿sí? Y que hay leyes en la sociedad, así como hay leyes naturales, existen leyes sociales que rigen toda la sociedad. Entendiendo que existen diferentes formas, ¿sí? de relacionarnos, diferentes formas de comprender la sociedad. Y hay un otro grupo que es eso de los que critican al positivismo, y que no lo podemos clasificar de una forma sola, sino que hay varias matrices epistemológicas que critican el positivismo. Y esas matrices epistemológicas que critican al positivismo es lo que está en la parte del texto, en la segunda parte del texto, las críticas al positivismo y los enfoques estándar, y que también está en el texto de Juan, ¿sí? Yo no tengo el texto de Juan acá.
pero quería ojearlo a ver cuáles son los que ponen, qué partes. Lo voy a buscar el texto de Juan y seguimos. Acá. Si tienen el texto de Juan ahí, les voy diciendo qué serían esos, para que vayan entendiendo las diferencias, ¿sí? Sí, ¿ya lo tienen? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, el texto de Juan empieza con la introducción y va, el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea. El modelo hegemónico de la ciencia moderna europea se construye desde una matriz positivista, ¿sí? Porque la ciencia moderna, sí, principalmente desde estas lógicas de neutralidad, de leyes universales, generales, ¿sí? De la necesidad de no incorporar la subjetividad como parte, ¿sí? Del proceso de producción de conocimiento, y como parte de las propias relaciones, como que busca regularidades, como si todo fuera regular, ¿sí? Esa es la lógica de construcción de la ciencia moderna europea, ¿sí? Después, él va al positivismo como filosofía hegemónica de la ciencia moderna europea. Acá también, así como en el texto, en la parte del debate intrapositivista, allí también profundiza cuáles son las características de esta matriz epistemológica positivista, ¿sí? Habla de los autores, cómo cada autor va pensando. Entonces, ¿cuáles son los autores del positivismo a partir de la lectura del texto, tanto de Juan como del texto de Argenti Piovani? No sé si los que leyeron algo se acuerdan de algún nombre. Eso lo vieron en sociología también. Habla de Augusto Comte. Comte, bien. Comte, ¿qué más? De Durkheim. Durkheim, sí. Hay uno más también que es conocido, después hay otros que no son tan conocidos. Adam Smith. Y Adam Smith no sería es positivista, pero Adam Smith construye en el campo de la ciencia económica, pero con lógicas positivistas porque también busca las leyes universales. Pero Adam Smith es del mismo contexto histórico, ¿sí? De esos autores. Es como cuando va surgiendo las ciencias sociales, como cuando se va dando estos debates, es del contexto de surgimiento de las ciencias, ¿no? De estas ciencias hegemónicas. Pero los principales autores, ¿sí? Que lo van a ver en los textos que hacen referencia al positivismo es Augusto Comte, Durkheim y Spencer, ¿sí? Son los principales autores. Pero los que más se profundiza, ¿sí? Los que más se entiende como fundadores del positivismo, y lo que más van a ver en sociología o en esta materia, es Augusto Comte y Durkheim, ¿sí? En el texto de Juan profundiza hablando de Comte. Ya en el texto de Argenti y Piovani ya profundiza en Durkheim y no en Comte, ¿sí? Pero ambos son parte del positivismo. Entonces, pensando en la actividad práctica que tienen, ¿sí? Para hacer de los cuadros, ¿qué información ya empezarían a agregar en ese cuadro? Considerando lo que hablamos ahora. En la parte de matriz positivista. ¿Qué les parece, como qué agregarían ahí ahora? A partir de lo que hablamos. Yo veo que van anotando cosas. Y si están anotando es porque podían estar anotando y el cuadro también.
¿Pueden Es ser que las tal- características? Por ejemplo, yo había notado que el positivismo es como más conservador, que defiende más lo neutral, lo objetivo. Ahí voy a anotar, neutral, objetivo, ¿qué más? ¿Puede ser que se busque un solo modelo, o sea, válido para todas las ciencias? Sí. En el texto de Argenti, eso que decía Valentina me parece, que busca un modelo válido para la ciencia. ¿Cómo lo define en el texto de Argenti eso? Puede ser la parte que dice perspectiva, que se conoce como monismo metodológico. Perfecto, monismo metodológico. Bien, yo voy anotando acá. Ahí voy al texto, acá. Esta necesidad anclava en el convencimiento de la existencia de un único modelo científico válido para todas las ciencias, perspectiva que se conoce como monismo metodológico. Esto es diferente, ¿no?, de lo que estamos planteando, por lo menos, no sé, desde las perspectivas pensando en lo que es el trabajo social, el proceso de producción de conocimiento en trabajo social. ¿A ustedes les parece que plantearnos que existe una única forma de conocer la realidad es el camino que tenemos que seguir desde el trabajo social, desde la producción de conocimiento en trabajo social, desde las ciencias sociales? No, seguro que no. Bueno, entonces ahí se van construyendo las críticas. Y las matrices, tenemos... las diferentes matrices epistemológicas van justamente pensando en esos diferentes caminos. Si en el positivismo nos dice que hay un camino único, esas críticas al positivismo son los otros diferentes caminos que hay en el proceso de producción de conocimiento. ¿Sí? No es un modelo... Sí, Jorge. Tenemos que conocer otras realidades. Tal cual, porque acá, mira esa parte que tengo acá, que la realidad social también está regida por leyes universales. ¿Ustedes creen que desde una ley podemos comprender la realidad? Que, por ejemplo, nosotros, al revés de estar enseñando eso a ustedes, les dijéramos, si, a ver, un ejemplo, tienen que, para comprender una situación de violencia de género, ¿sí? La violencia de género viene exclusivamente porque la persona que ejerció la violencia fue violentada cuando niño. Esa es la única causa de la violencia de género. No hay otra forma de explicar la violencia de género hoy. ¿Ustedes creen que con eso es suficiente para explicar la violencia de género? Decir que cuando era niño, si un niño fue violento, va a ser cuando adulto violento, y fue violentado, si un niño fue violentado, cuando adulto va a ser violento. Y eso explica la violencia de género. Eso es lo que propone el positivismo, ¿sí? Que nos quedemos con eso, ¿sí? Que esa es la ley, esta sería la ley universal en torno a la violencia de género. ¿Qué las matrices críticas al positivismo van a decir? No, eso puede ser un factor de la violencia de género. Existen diferentes otras cuestiones que están involucradas en el proceso de ejercicio de la violencia de género. Un sistema patriarcal, ¿sí? Formas, las lógicas, los estereotipos de género que se construyen, las diferentes subjetividades, ¿sí? Las condiciones materiales, ¿sí? Los procesos de formación, de educación. Hay diferentes otras cuestiones que están involucradas. La psicología va a decir que puede ser algunas ramas de la psicología van a decir que puede ser solamente una cuestión de psíquica, ¿no? Entonces es porque tiene un gen psíquico que es violento. Otros van a decir, entonces hay muchas otras formas, ¿sí?, de entender el mismo fenómeno. En el positivismo es una ley universal, y eso, y esa ley, eso, que el niño que fue violentado va a ser
va a ejercer la violencia de género porque fue violentado, valería en cualquier lugar, ¿sí? No solo, no importa el contexto, ¿sí? No importa la historia, porque el positivismo no interesa, ¿sí? No interesa la historia, el positivismo trabaja con el dato duro, como que lo hace exterior, lo saca de la realidad, ¿sí? Es como si este niño, este caso de violencia de género, ¿sí? Se sacara de la realidad, lo pusiera en un laboratorio, lo mirara y dijera, ¿sí? Este niño, esta persona, cuando niño fue violentado, hoy ejerce la violencia de género porque era violentado cuando niño, y con eso queda, y el conocimiento que se produce de eso va a decir que es más válido, porque es objetivo, porque se sacó de su contexto, y eso va a quedar como válido, ¿sí? Eso es lo que construye la ciencia moderna, hegemónica, ¿sí? Toma ejemplos de las ciencias naturales, porque ¿qué hace? ¿Cómo se construye esa perspectiva de mirar este fenómeno? Desde las ciencias naturales, donde se puede decir que si una planta tiene tanta cantidad de sol por día, va a crecer, ¿sí? Entonces, siempre que tenga esa cantidad de sol, ¿sí? Va a hacer la fotosíntesis y va a crecer. Es lo mismo que lo hacen con las ciencias sociales, pero somos sujetos sociales, ¿sí? Que estamos atravesados por subjetividades, por procesos históricos, por dinámicas estructurales, y no lo podemos decir que si hay una cantidad de sol en nosotros vamos a accionar de una forma o de otra, porque no pasa por ahí. Hay una relación entre nosotros como sujetos, nuestras subjetividades con las estructuras, con los otros sujetos. Entonces es mucho más complejo, ¿sí? Entender las ciencias sociales que entender las ciencias naturales, ¿sí? Son lógicas, formas distintas de comprender. El positivismo lo que hizo fue trasladar a las ciencias sociales la lógica de las ciencias naturales, ¿sí? ¿Van entendiendo un poco más? Bien. Sí, sí. Bueno. Profe, sí, creo que con ejemplos es como mucho más llevadero de entender ciertas cosas. Bueno. Sí, yo voy intentando crear los ejemplos, pero a veces son ejemplos muy básicos, pero es lo que surge en el momento. Pero sí, con ejemplos queda más concreto, ¿no? Por eso quería que ustedes lo leyeran los textos, porque así lo vamos profundizando a partir de las dudas que tienen. Si les parece, a ver, vuelvo acá al cuadro. ¿Algo más agregarían en lo que empezamos? Neutral, objetivo, busca un modelo válido para toda la ciencia, monismo metodológico. Monismo metodológico sería eso, ¿sí? Esa única forma de comprender la realidad. ¿Algo más agregarían a partir de lo que estuvimos? Sería como una ideología, ¿no? Viste que cuando uno tiene una ideología no sale de eso y cree que lo demás no es válido más que su propia ideología o su propio pensamiento. ¿Sería como algo así? Es perfecto, es y no es. ¿Por qué? Desde nuestra perspectiva, ¿sí? Desde donde nos paramos en la cátedra, es una ideología, ¿sí? Es una ideología y es un posicionamiento político. Pero desde los argumentos que se construye en el interior del positivismo, en el interior de la ciencia hegemónica moderna, esto no sería ideología, ¿sí? Al contrario, eso es neutralidad, ¿sí? Todo lo que como que te venden como si fuera algo neutral y objetivo, apolítico, aideológico, pero termina que la materialidad de estas lógicas son totalmente ideológicas y políticas, ¿sí? Hay una diferencia, como que por eso hay toda una construcción de la crítica a eso, porque aunque se crea que es neutral, no es neutral, ¿sí? Hay un discurso desde el positivismo y desde la lógica de la ciencia hegemónica moderna como neutral, pero no es neutral, ¿sí? Es ideológica y es política, y eso era lo que Darío en el video, no sé si se acuerdan del video de las primeras clases, en que habla sobre el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, y que él va diciendo eso, que
el conocimiento de la ciencia hegemónica moderna, ¿no? Se afirma como neutral, pero todo conocimiento está relacionado a lo político, ¿no? Hay como ciencia y política, ciencia política y cultura tienen una íntima relación, ¿sí? Están totalmente relacionados, no hay como construir ciencia sin política y sin cultura. Esa relación construye diferentes formas de conocimiento. La diferencia es que el positivismo, el neopositivismo, niegan la relación entre política y cultura. Ocultan esa relación entre cultura y política. Las demás matrices epistemológicas reconocen que ciencia, política y cultura están relacionadas, y entonces afirman eso y se posicionan desde este lugar. ¿Sí, Jorge? Quería aportar de que las dos cosas sí o sí tienen que ir juntas, porque si no, no se lograría, digamos, como un fin. ¿Puede ser? ¿En qué sentido decís? No, digo yo, el posicionamiento político. Claro, sí, es que están atrelados, están vinculados, ¿no? No hay forma de desvincularlos, lo que sí hay forma de ocultarlos. Entonces, como que se oculta, que tiene que ver con eso que decías de la finalidad. En el positivismo se oculta la finalidad de la ciencia, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad de la ciencia en el marco del positivismo? Es mantener, ¿sí? Principalmente de las ciencias sociales, ¿no? Mantener la estructura social que existe hoy, ¿sí? Máximo explicarla, pero nunca con el objetivo de transformarla, ¿sí? En las matrices críticas al positivismo se va a construir una otra perspectiva, que la finalidad de las ciencias sociales, principalmente, no es solamente explicar la realidad, sino que también es transformarla, ¿sí? Y eso como que tiene, quien tiene el principal referencia de eso sería Marx, ¿no? Quien empieza a plantear la necesidad de las ciencias sociales en el proceso de transformación social es Marx. Tanto que Durkheim, como la perspectiva, ¿no?, de Durkheim muchas veces también es definida como funcionalista, ¿sí? Porque es funcional, como que busca identificar cómo se transforma en funcional al sistema también. Bien. ¿Algo más agregarían acá a partir de lo que estuvimos charlando? Puede ser que en el positivismo, digamos, tiene que ver con lo que se puede comprobar, con lo que se puede verificar empíricamente, digamos. O sea, Sí. A través de lo que se puede observar. O sea, hechos que se pueden observar y se pueden verificar empíricamente. Sí. Sí, el positivismo, por ejemplo, no está interesado en el análisis subjetivo, en considerar la subjetividad, que no es cómo se observan las subjetividades. No hay forma de observar subjetividades. Entonces, no lo va a trabajar con objetos, ¿sí?, que no son visibles. Y el objeto, entonces, del positivismo, ahí dice en el texto, una de las primeras partes del texto, ¿qué dice? ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Cuál es ahí en las primeras partes del texto? Dice que hay, ¿cuál es el objeto? ¿Sí? Que tiene que ver con eso que decías. En las primeras partes del debate intrapositivista, a ver.
ahí cuando habla el objeto, mira acá. Durkheim, a la luz del modelo de las ciencias naturales, lo que estábamos hablando, ¿no? Estableció una analogía entre el objeto de las ciencias sociales, el hecho social y las cosas, ¿sí? Entonces, él no habla, el objeto no son ni los fenómenos sociales, ¿sí? No son las subjetividades, las relaciones sociales, sino que son los hechos sociales, y pensando el hecho social como algo, un objeto concreto, que puede, como decía la compañera, un objeto que puede ser observable, ¿sí? Claro, pero sería como algo estático, digamos, ¿no? Como algo Claro, como algo predecible. estático. Sí, sí, como algo estático en que puede ser cuantificado, ¿sí? En que puede, y que puede ser explicado a partir de una ley universal. Sí, que acá, en ese primero párrafo, ¿están viendo, no? El texto, o solo yo lo veo. Sí, lo ven. Bien, que acá en ese primero párrafo dice mucho del positivismo, ¿sí? Que a la luz del modelo de las ciencias naturales, acá hay una característica, ¿sí? Entonces, el positivismo parte de las ciencias naturales. Estableció una analogía entre el objeto de las ciencias sociales, el hecho social y las cosas. Acá hay otra característica, entonces, que el objeto de las ciencias sociales en el positivismo son los hechos sociales, ¿sí? Que tienen eso, como decía la compañera, como algo estático, se congela la realidad y se analiza, y de eso se construye una ley que siempre se va a poder analizar la sociedad, la realidad desde esta ley. Predicó la necesidad de tratar metodológicamente al primero igual que las segundas. Entonces, el objeto de las ciencias sociales se trata metodológicamente de la misma forma que el objeto de las ciencias naturales. Pero eso que yo les preguntaba, ¿es posible, ¿no?, pensar, entender el objeto de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la misma forma? No, ¿no? Como que me habían contestado que no, que no. Desde nuestro sentido común, uno piensa, no hay como entender una planta de la misma forma que se entienden los sujetos, ¿sí? Esta necesidad anclaba en el convencimiento de la existencia de un modelo científico válido para todas las ciencias y perspectivas. Otra característica, entonces, de un modelo científico válido, único, que se llama monismo metodológico. La propuesta de tomar como modelo a la física suponía que la realidad social también estaba regida por leyes universales. Entonces, no es una perspectiva en torno a la realidad social, que no es hoy, ¿cómo uno piensa la realidad social hoy? Como dinámica, como compleja, como atravesada por procesos históricos, por transformaciones, y desde el positivismo, ¿cómo se entiende? Como una realidad estática, como decía la compañera, ¿sí? Que hay leyes que la rigen. Entonces el caso del niño, que yo les decía, ¿no? Si fue violentado cuando niño, va a ser un adulto violento, ¿sí? Entonces, esa es la perspectiva del positivismo. Acá abajo sigue. En el marco de este paradigma fue tomado forma una estrategia metodológica habitualmente conocida como cuantitativa, que creo que una compañera escribió en el chat, que era lo que empezamos hablando, ¿sí? Cuando Jorge preguntó, no entendí ese párrafo al principio, ¿sí? Acá, la estrategia metodológica, ¿sí? No es solo las leyes universales, sino que para identificar estas leyes universales es necesario cuantificar, ¿sí? Es a partir del proceso de cuantificación de la realidad, ¿sí? Es la incidencia de ese hecho social en la realidad. Entonces, tomando ese ejemplo del niño violento que ejerce violencia cuando adulto, ¿qué haría Durkheim para estudiar el hecho social de la violencia del niño? Haría una encuesta, ¿sí? Con varios adultos violentos,
preguntaría, cuando eras niño, ¿fue violentado? Responderían sí o no, ¿sí? Y va a salir un resultado que por ahí 70% de los que contestaron que sí, cuando eran niños habían sido violentados. Y que ¿cómo él va a decir entonces? Que 70% del universo que estudió, de los adultos que han ejercido la violencia de género, cuando eran niños fueron violentados. Entonces, el adulto es violento porque fue violentado cuando niño, ¿sí? Y ahí se construye una ley universal que se fundamenta en un dato cuantitativo, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso desde matrices epistemológicas distintas? Por ahí, esta pregunta, si fue violentado cuando era niño, estaría presente, pero eso no nos llevaría a afirmar que esa es la única causa o que ese es el único condicionante del ejercicio de la violencia de género cuando adulto. Se iba a entender el contexto, ¿sí?, en que ha vivido, ¿sí? Nos íbamos a preguntar sobre cómo se enseña, cómo se dan los estereotipos de género, cómo las mujeres son representadas ante a estos niños, ante a los adultos, cómo los medios de comunicación tratan a las mujeres, cómo el sistema de salud, cómo el modelo médico hegemónico. Nos íbamos a preguntar íbamos a hacernos diferentes preguntas para poder entender el fenómeno de la violencia de género, que es lo que se hace hoy, ¿no? Entonces nos íbamos a preguntar sobre la estructura patriarcal de nuestra sociedad, ¿no? Íbamos a tener un camino muy distinto que no nos importaría si 70% contestó que sí, porque eso no es suficiente para comprender el fenómeno de la violencia de género. ¿Sí? Acá, en definitiva, se pretendía cuantificar aspectos de la realidad social para luego poder establecer sistemáticamente relaciones entre ellos, con el objetivo final de postular leyes generales sobre el funcionamiento de la sociedad y de los fenómenos sociales. ¿Sí? Sí, se entendió. Bueno. Y acá está también lo que decías, creo que Valentina, también de la parte, sigue con la parte que decías, era más bien la generalización de una secuencia dada de fenómenos empírica y repetidamente observados, y dotados por lo tanto de regularidad, ¿sí? Ese es otro punto, esas son otras características, ¿sí? Entonces, son fenómenos que se observan empíricamente, y que lo buscan la regularidad también. Al positivismo quedarían con los 70% que contestó sí, ¿sí? Como 70% es un número alto, ¿sí? Lo iban a afirmar que los niños violentados son los que ejercen la violencia. Los otros 30% no importa, ¿sí? Porque lo que importa es lo regular. Y a nosotros nos interesa no saber de todo, no solo de esos 70%, nos interesa saber de todo. Desde las otras matrices entendemos el fenómeno como un todo, y atravesado por esas múltiples dimensiones, ¿sí? Por esas múltiples relaciones que lo componen. Hasta acá vamos avanzando en relación a lo que habían... No sé, Sol, si querés complementar algo. Yo no te veía, ahora te veo. Manu, recién entro porque me llamaron por justo una chica detenida a causa de drogas, así que... Ah, bueno. Estaba en otra. No pasa nada. Bien. Hasta acá, ¿sí? Lo que leímos es lo que habla del positivismo, ¿sí? De la matriz positivista. A partir de Karl Persson, es lo que vamos a empezar a pensar el neopositivismo, aunque Persson es como en el texto, ¿sí? Argenti y Piovani lo clasifican como positivismo tardío, ¿sí? Entonces lo pueden agregar
o en la matriz neopositivista o en la matriz positivista, eso depende como quieran, ¿sí? Pero en el texto ellos lo van a clasificar como positivismo tardío, ¿sí? Que se da en otro contexto histórico. Un punto importante, ¿sí? Siempre cuando vamos a pensar cada matriz epistemológica, tenemos que comprender el contexto histórico-espacial que se da, comprender o por lo menos saber en qué contexto histórico-espacial se da. ¿Sí? En el caso de Durkheim y Comte, se da en el siglo XIX, ¿sí? En el contexto de la conformación de la modernidad y de lo que han visto varias veces, la modernidad-colonialidad, ¿no? Se construye, Comte, Durkheim, Spencer, son todos autores europeos, ¿no? En que construyen el conocimiento en Europa, ¿sí? En el siglo XIX. Pero en ese mismo contexto está la realidad de América Latina, de explotación, ¿sí? Aún países mantenían la esclavitud, entonces se da en un otro contexto, como que está la modernidad, colonialidad, ¿sí? Son los procesos ya están los procesos de independencia también en América Latina, pero esto sería donde el contexto histórico-espacial, ¿sí? Estos autores escriben en Europa, pero sus ideas reflejan también en América Latina, ¿sí? Y son ideas fundamentales para generar el proceso de ocultamiento, ¿sí? De nuestras historias, de las singularidades latinoamericanas, de la cultura latinoamericana. Bien. A ver una cosa. Entonces, en el cuadro, yo decía eso para que en el cuadro agreguen no solo las características, ¿sí? Acá lo voy a poner, que puedan agregar las características, pero también puedan agregar los autores y el contexto histórico-espacial. ¿Sí? Vayan anotando y agregando, porque eso es fundamental, ¿sí? Los textos se construyen siempre en un contexto histórico-espacial específico, y ese contexto histórico-espacial específico es fundamental para entender las características, ¿no? De ese proceso de producción de conocimiento, o de cualquier texto que lean, siempre tienen que tener en cuenta el contexto que se escribe el texto, ¿sí? Porque los textos no son autónomos de la realidad en donde fueron escritos. Sí, digamos como para situarnos, ¿no? Yo que estoy comenzando, como para situarnos en qué tiempo, en qué siglo y todo eso, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿sí? A veces cuando leen el texto, la información no está en el texto mismo, entonces lo tienen que ir a buscar, como que por ejemplo acá, no sé si de Durkheim, bueno, acá dice el año, ¿sí? Pero no está el siglo. 1895. 1895, siglo XIX, ¿sí? Entonces, está el siglo XIX. Acá no habla nada del contexto histórico del siglo XIX, ni el país que es Durkheim, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? No quédense solo con la información del texto, sino que vayan a Google y pongan Durkheim. ¿Dónde nació Durkheim? ¿Sí? Lo buscan. ¿Qué pasaba en Europa en el siglo XIX? ¿No? Tenemos la revolución industrial, la segunda revolución industrial, el movimiento de los trabajadores, hay toda las crisis, ¿sí? Entonces hay todo un contexto por detrás de eso que se está escribiendo que ayuda a entender el posicionamiento del autor de sus ideas, ¿no? Una pregunta, ¿lo agregamos a eso al cuadro? Sí, lo agregan al cuadro, sí. Bien, buenísimo. El cuadro es eso, es para que vayan poniendo todas las informaciones que tengan, ¿sí? No, si quieren, por ejemplo, otra sugerencia que tiene que ver con el proceso de lectura e interpretación de los textos. ¿No entendieron una expresión? Vayan al Google, eso, monismo metodológico. Pongan en el Google monismo metodológico, y ahí algo les va a salir que va a ayudar a entender, ¿sí? Lo mismo positivismo. Pongan en el Google, ¿sí? Como que no sustituyan
el texto por el Google. Sí, hay una cosa No. distinta, ¿sí? El texto como que no se sustituye por Wikipedia o cualquier cosa, pero el Wikipedia, el Google, sí puede ser una herramienta más para la comprensión del texto, ¿sí? Eso es algo que por ahí hacemos la lectura del texto solamente con lo que está escrito en el texto, pero tenemos un montón de otras herramientas hoy que la internet, todo eso nos ayuda un montón. Entonces, utilicen esos recursos para entender, para ayudar en el proceso de interpretación y comprensión del texto. Bien, buenísimo, Bien. gracias. De nada. Acá seguimos, vamos con el texto. Yo voy a ir leyendo lo que, no sé si tienen lo que leyeron, ahí lo que sigue, ¿tienen alguna duda específica? Si no, voy siguiendo acá. Profe, Sí. cuando habla el ideario tardo positivista, Bien, eso era lo que yo decía. Es él clasifica como el positivismo tardío, que viene después, como que está el positivismo fundacional, vamos a decir Sí. así, con Durkheim, Comte y Spencer, y ahí con Persson, él va a clasificar como el positivismo que llega después. El tardo positivismo sería un positivismo tardío. ¿Qué es eso? Que lo podemos clasificar como positivista o neopositivista, depende de donde quieran agregarlo, eso no va a cambiar mucho. Perdón, te hago una pregunta. ¿Siguen un rato más y esto queda grabado? Porque yo ahora me tengo que llevar al nene al colegio y no puedo continuar, perdón. Sí, sigue grabado. Y no sé si quieren, yo puedo seguir, no sé los demás. No, yo sigo, no sé. Sí, yo no tengo problema de seguir. Manu, Sí, también en la clase de las 3 se puede continuar esta clase, o sea, con esto retomarlo y seguir avanzando. Sí, el tema es que si se suman otros estudiantes, queda claro. pendiente. Claro, es Queda que nosotros pendiente a lo la anterior. tarde cursamos. Nosotros Claro, a la por tarde eso. estamos cursando. Por eso yo no Sí, tengo problema, sí. No, perdón, que yo ahora en un ratito también me tengo que ir porque curso. Bien. Bueno, vamos, sí, seguimos y cuando se vayan todos terminamos. Y igual queda grabado, ¿sí? Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, no sé si de acá tienen alguna duda específica, si no sigo leyendo las partes que tengo señaladas. ¿No? Bueno, entonces seguimos acá. De Persson, la tarea del científico era justamente la de determinar las formas y grados de la relación entre los fenómenos estudiados a través de la correlación y generalizar los resultados a partir de una lógica inductiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Era lo que estábamos hablando antes de la regularidad, ¿sí? De la regularidad de la generalización y qué es la lógica inductiva. Partir de lo hecho, de lo observado, ¿sí? Se parte, como decía la compañera, se parte de lo que se está observando. ¿Sí? Es básicamente lo que estábamos charlando antes, ¿sí? Que es determinar las formas y grados de relación. Entonces voy a determinar, del fenómeno de la violencia, voy a determinar cuál es el grado de relación entre el niño que fue violentado con el adulto que ejerce la violencia de género, ¿sí? Eso sería lo que... Y lo generalizaría, entonces todo niño que fue violentado ejerce la violencia de género cuando adulto. Acá está, la idea de generalización se sumaba a las de objetividad y exterioridad. El carácter externo y autónomo de la realidad exigía la objetividad como requisito para alcanzar el conocimiento válido. Así, la idea de neutralidad valorativa se impuso como una de las características elementales del conocimiento científico.
acá también, en ese parrafito, están varias de las características del positivismo. Generalización, ¿sí? Entonces generalizo, estudio un hecho específico, y a partir del empleo de leyes, de la identificación de las leyes universales, generalizo que este hecho siempre va a ser repetible, ¿sí? Se va a pasar, si pasa en Argentina, va a pasar en Europa, va a pasar en todos lados. Y eso es así porque lo puedo generalizar porque lo construí de una forma objetiva, ¿sí? No puse mis valores ahí. Entonces Por eso, no agregué que el patriarcado es lo que genera la violencia. Es solamente el hecho de que el niño fue violentado y se transformó en un adulto violentador. Sí, Sol. Que estas generalidades se oponen a las epistemologías del sur o descoloniales, Claro. porque vamos a ya tratar un pensar situado, vamos a situar bien el contexto, que por ahí es lo que, como vos decías, Manu, hay que revisar estos contextos, porque esos autores no explicitan el contexto, y tampoco explicitan su posición política porque no creen en ello, porque piensan que hay una determinada neutralidad valorativa, o sea, no poner mi valoración personal de lo que estoy escribiendo, alejarse del texto, y que eso en realidad también es un posicionamiento ético-político, ¿no? Pero implícito. Por eso el pensar crítico, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros es develar ese posicionamiento, develar el contexto que no está explícito en el texto. Que hoy en día quizás, por ejemplo, si leemos a Zulma Palermo, vamos a encontrar un posicionamiento explícito, va a decir desde dónde se posiciona, cómo va a llevar a cabo ese texto, lo mismo lo que hemos leído de Silvana y de Juan. Entonces, por eso tenemos que estar atentos en los textos de la matriz positivista, poder leer el posicionamiento político, que para ellos es neutral, entonces no lo explicitan en el texto, poder leer el contexto histórico-espacial, porque tampoco lo van a explicitar, porque creen en la objetividad, en la generalidad, en que lo mismo va a ocurrir acá que en China, y es más, en los mismos lugares también pasan cosas totalmente diferentes en una misma comunidad. Entonces, bueno, esas son características opuestas que vienen a criticar todas estas banderas que levanta el positivismo. Sí, en el texto que escriben y en el proceso de producción de conocimiento también, ¿no? En tanto en el proceso de escritura como en el proceso de producción de conocimiento. Bueno, ¿van entendiendo más a qué nos referimos en relación a generalización, objetividad, exterioridad, neutralidad valorativa? ¿O aún tienen alguna duda sobre estos puntos? ¿No? Yo por ahora de mi parte vengo bien. Buenísimo. No sé, si alguien tiene alguna duda, pueden hablar. El momento es para que se vayan sin ninguna duda, ¿sí? Que lo pueden, como que este texto con un montón de categorías, conceptos raros, extraños a lo que estaban acostumbrados, lo pueden ya ser más amigables, ¿sí? Bien. Sigo leyendo entonces a partir de lo que señalé yo. El desarrollo de la estadística y la aplicación de la teoría de la probabilidad a las técnicas de muestreo, que permitía predecir con importante aproximación la conducta de grandes poblaciones a partir de muestras relativamente pequeñas, contribuyó a la fascinación por el número y la medida. Otra característica, ¿sí?, del positivismo, que es eso, el empleo de técnicas estadísticas, ¿sí?, la probabilidad. Entonces volvemos a nuestro ejemplo básico del niño que fue violentado y el adulto que ejerce la violencia. Eso, toman un muestreo de una cantidad de hombres que ejercieron la violencia de género, hacen cálculos en torno a las respuestas que dan estos hombres en torno a la violencia de género, y ahí construyen las leyes, ¿sí?, que van a poder ser generalizadas y van a explicar el fenómeno de la violencia de género. Y acá está como que el survey research, que son las encuestas,
¿sí? Que es el tipo de encuestas, de sondeos, y que genera lo que acá el texto va a decir visión estándar de la ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Visión estándar de la ciencia. Que se estandariza, como que hay parámetros, ¿sí? Estadísticos, probabilísticos, en que a partir de eso se va generalizando el conocimiento en torno a determinado fenómeno. Y acá ya hay el otro siglo, ¿sí? Mediados del siglo XX, ya no estamos más en el siglo XIX, sino que estamos en el siglo XX en el mundo anglosajón, ¿sí? Acá. Y acá, siguiendo en el mismo siglo XX, y ahí ya vamos cada vez más a lo que se refiere a la matriz neopositivista, ¿sí? Que es cuando empieza a hablar de Popper, ¿sí? Que es también otro autor que tuvo gran influencia y que es el principal representante del neopositivismo, ¿sí? Y que va a criticar, ¿sí? Como que va a seguir construyendo su conocimiento, va a seguir adentro de la lógica positivista, ¿sí? Pero va a disentir con alguna forma en el proceso de producción de conocimiento. Él lo que vieron que lo que decíamos antes era que el conocimiento se construía a partir de la observación, ¿sí? Como dijo una compañera también, a partir de hechos observables, repetibles. Eso era cómo se producía el conocimiento y la forma válida de producción de conocimiento. Popper lo que va a decir es que no es así, ¿sí? Que no es tal, no entiende desde esta mecánica que se llama inductivo, ¿sí? A partir de la observación, y él va a crear el falsacionismo, que tiene que ver con el método deductivo hipotético, ¿sí? Que parte ya de hipótesis, y no tanto de los hechos observados. Entonces eso va a ser una otra característica, ¿sí? de la matriz neopositivista, y que está muy vinculado al Círculo de Viena, que en el texto de Juan, él habla bastante sobre el Círculo de Viena y su implicancia política, ¿sí? Que ahí está, que era lo que decía Sol y lo que habíamos charlado antes, de esa intención de mostrarse como neutral cuando hay un fuerte posicionamiento político en torno a la manutención, a la lógica, a mantener la estructura social, ¿sí? Y no desde una posición de transformarla, ¿sí? Él va, ¿se entiende hasta acá? Sobre... Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna duda específica? Y bueno, ahí voy siguiendo. Entonces, eso, lo que propone Popper, entonces, ya no más el conocimiento tiene que construirse a partir de la observación, ¿sí? El conocimiento tiene que construirse a partir de la construcción de hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que pienso yo sobre la realidad? Y voy comprobando o negando mi hipótesis. Entonces, en el caso de los niños, del niño y de la violencia de género, desde el positivismo, ¿sí? Desde la perspectiva anterior del positivismo, ellos iban a observar si el niño, si el adulto que ejerció la violencia fue un niño violentado, haciendo encuestas, preguntas. Pero no parten de una hipótesis que sí o que no. Popper lo que va a decir es que yo tengo, antes de observar, tengo que pensar si el niño, mi hipótesis es que el niño sí era el niño que fue violentado es el adulto que ejerce la violencia de género. Entonces, yo lo que voy a construir es una hipótesis en torno a eso, y voy a realizar una investigación que va a probar, va a afirmar mi hipótesis o va a negarla, ¿sí? Entonces, si hago el estudio
y el 70% me dice que sí, que el niño que fue violentado, el niño que fue violentado se transformó en un adulto que ejerce la violencia de género, entonces comprobé mi hipótesis. Pero si en el estudio me sale que no, que eso no tiene ninguna relación, mi hipótesis fue refutada, y entonces ese conocimiento no es como que no es tal, esa ley no existe, eso no es el conocimiento, ¿sí? Entonces van a trabajar con formas distintas, ¿sí? Pero no cuestiona la relación entre conocimiento y política y cultura, ¿sí? Y él construye toda esta dinámica, plantea esta otra forma de producir conocimiento, porque está preocupado de que se construya un conocimiento pseudocientífico, ¿sí? Que es un conocimiento que se dice científico, pero que no es. ¿Qué es lo que clasifica todo desde esa perspectiva? Todo conocimiento que se construye en las matrices epistemológicas críticas, las que nos nutrimos nosotros, ¿sí? En el contexto del trabajo social, serían como pseudocientíficos, porque no se construyen a partir de hipótesis o a partir de hechos observables, sino que se construye considerando otros procesos metodológicos, que lo vamos a trabajar en la semana que viene, la otra semana, en el texto de Juan, con más precisión. Y entonces les leo acá, y a ver, Popper no se interesaba en la distinción, no se interesaba tanto en la distinción entre ciencia y metafísica. Su objetivo primordial era diferenciar la ciencia de la pseudociencia. Para este epistemólogo, la pseudociencia es el conocimiento que se presenta como científico, pero que en realidad tiene más que ver con los mitos primitivos. Eso es como clasifican todo el conocimiento que construimos nosotros desde esta perspectiva, ¿sí? Las matrices críticas son clasificadas como pseudociencias desde esta lógica de pensar. En su perspectiva, el conocimiento no comienza por una observación ateórica cuya repetición permite una generalización inductiva, sino por la postulación de una conjetura o hipótesis que pretende describir o explicar algún aspecto de la realidad, y a partir de la cual se derivan deductivamente enunciados observacionales que permitirán su constatación empírica. ¿Se entiende? Por lo tanto, la ciencia sigue un camino hipotético deductivo. Eso seguramente lo han visto en las clases de Martino. ¿Puede ser? Sí, todo esto sí. Bueno, Martino, cuando les da todo eso, está dando las características del método en el marco del positivismo y del neopositivismo, ¿sí? Toda la parte que vieron con Martino hasta ahora es la profundización en torno a estos dos métodos, el inductivo y el hipotético deductivo. A nosotros, que nos posicionamos desde las otras matrices epistemológicas, no nos interesa profundizar eso. Sí nos interesa conocerlos, identificarlos, pero no nos interesa incorporar esta lógica de producir conocimiento. Nos partimos desde una otra lógica de producir conocimiento que no se basa en la neutralidad, en la construcción de leyes, en la generalización, ni en el método hipotético deductivo, ni en el método inductivo. ¿Sí? Perdón, creo que es la primera vez que entiendo cómo se relaciona una clase con la otra, porque hemos ido a la clase de Martino a decirle qué tiene que ver lo que está explicando con lo que veníamos hablando con Juan y Silvana. Nos pasó un montón de veces, hasta nos reíamos, y creo que es la primera vez a través de este texto que se puede relacionar esto que estás diciendo. Bien, eso era lo que, claro, porque es algo muy particular lo que pasa en la cátedra, pero pasa, no tenemos como no hay otra forma, va a ser así siempre, pero es interesante también porque es eso, a pesar de que parezcan ser cosas totalmente distintas, estamos hablando de lo mismo pero desde diferentes perspectivas.
La diferencia es que a nosotras no nos interesa profundizar en lo que Martino sí profundiza, ¿sí? Porque tenemos posiciones distintas, ¿sí? Él se posiciona en una matriz epistemológica específica y nosotras nos posicionamos en otras. Pero esto no quiere decir que no tengamos que saber que existen, ¿no? ¿Cuál? Bien. Así que si quieren saber más del método hipotético-deductivo o del método inductivo, en los textos de Martino está, incluso lo descargué uno de los textos, y está el texto, en el texto se profundiza eso, ¿sí? Y ahí las dudas sacan como cuando hablabas hoy de esto de lo cuantitativo, me acordaba que él hablaba del razonamiento inductivo, y pusimos como ejemplo las encuestas electorales o el censo. Así que sí, como dice la compañera Silvana, es como que vamos ahora relacionando un poquito. Bueno, me alegro, esa es la idea, que puedes entender que las cosas, a pesar de que parezcan de estar totalmente disociadas, tienen relación, pero es necesario un proceso de traducción casi de lo que está escrito en estos textos a lo que uno lo puede entender desde el principio de la formación en trabajo social. Bien. Sí, bueno, con respecto a lo mismo, a mí me pasaba de que, bueno, iba al teórico y luego al práctico y no sabía con cuál quedarme, y me regresaba hasta totalmente distorsionada mi cabeza, ¿no? Porque acompañando lo que dice la compañera, que bueno, con este texto estamos conociendo un poco más, o digamos, entendiendo, ¿no? Este tema, porque, bueno, no sé si un poco tardío, pero creo que estamos a tiempo. Sí, no están a tiempo, no es tardío, están a tiempo. Primero que el proceso de aprendizaje en torno a la investigación es uno de los procesos más difíciles que hay en la formación, porque son expresiones, son categorías que no estamos acostumbrados desde lo cotidiano de nuestras vidas. Entonces, por ahí la lectura de los demás textos en trabajo social lo podemos ir relacionando a lo que vimos en la escuela, o lo que vivenciamos en lo cotidiano, y vamos profundizando lo que ya conocemos. En el caso de la investigación, es un lenguaje, es una lógica propia, en que yo por lo menos en la escuela no he tenido nada en el sentido relacionado al proceso de producción de conocimiento e investigación. Se determina que es todo nuevo, y lo que es nuevo cuesta, tarda, y es un proceso. Entonces, están a tiempo. Si logran finalizar esta clase, o llegar hasta en el proceso de construcción del ensayo, identificando la diferencia entre lo que es una matriz positivista de las demás matrices epistemológicas, eso ya es un montón, porque esa es la base para que puedan seguir avanzando en el proceso de producción de conocimiento y el desarrollo, la construcción de diseños de investigación, y que van a tener que hacer la tesis de ustedes cuando se reciban. ¿Sí? Pero estamos a tiempo, siempre está, no sé, yo soy partidaria de que siempre estamos a tiempo y igual no les vamos a exigir nada de lo que no hemos trabajado, ¿no? Entonces, y reconociendo también que es el primer acercamiento a ese proceso de qué implica la producción de conocimiento y la investigación en trabajo social. Bien. Gracias. No, de nada. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Que también con esta realidad pueden comprender cómo hoy en día en la investigación se pueden aún seguir utilizando un montón de abordajes súper conservadores, positivistas, y que en una misma época, en un mismo tiempo, o sea, contexto, y en una misma cátedra, se pueden abordar intervenciones totalmente diversas. Sí, tal cual. Lo importante es que siempre, y eso era algo que decía el martes, siempre cualquier cátedra, cualquier docente que tenga en clase a lo largo de toda la formación se posiciona desde una o más matrices epistemológicas. Y es importante reconocer
porque reconociendo desde dónde este docente, donde esta cátedra, cada cátedra que van cursando se posiciona, van entendiendo cuáles son los significados, los conceptos que cada cátedra maneja, y por qué por ahí hay una cátedra dice algo en torno a lo que es la investigación, y otra dice otro. Entonces como que por eso van identificando que lo que nosotros como docentes, que hay contradicciones entre los docentes, pero no es que hay contradicciones entre lo que los docentes enseñan a ustedes, porque no saben, o porque tienen miradas equivocadas, sino porque se posicionan desde matrices epistemológicas distintas. Entonces, van a transmitir concepciones distintas, y cabe a ustedes, a lo largo de toda la formación, ir identificando esas matrices, y cuáles son las que más se sienten identificados. No solo identificar la existencia de las matrices, sino que el propio proceso de identificación con las mismas. Bueno, a mí me gusta más, como que me siento más identificado con la matriz epistemológica descolonial, pero me gusta también el marxismo, me parece también el marxismo. Bueno, ¿cómo puedo construir un cruce entre lo descolonial y el marxismo? ¿Qué es que hay de continuidad entre lo descolonial y el marxismo? ¿Qué hay de ruptura entre las ideas? Y eso es un propio proceso de construcción de las herramientas teóricas de ustedes, que lo van a emplear en el ejercicio profesional futuro, ¿no? Y en el contexto de las prácticas también. Así que es muy importante todo eso, ¿no? Como que no es solo para la materia de investigación, sino que para el trabajo social siempre, porque no existe ejercicio profesional sin estar parado en una matriz epistemológica específica, una o varias, ¿no? Está siempre en vinculación, ¿sí? La importancia es identificarla, explicitarla, ¿no? Y entenderla. Bien, sigo leyendo acá. El impacto de las ideas de Popper en las ciencias sociales fue importante. Fueron tomadas como base epistemológica por parte de la sociología académica norteamericana de su época, y contribuyeron para dar sustento a lo que se denomina consenso ortodoxo, que Juan estuvo trabajando bastante, ¿no? Y que tiene que ver con ese consenso ortodoxo, con todo un posicionamiento político más conservador, ¿no? En el ámbito de lo social y lo político, Popper buscaba defender e ilustrar con argumentación lógica una actitud reformista contra la actitud revolucionaria, talante profundamente compartido por los sociólogos de la época, enrolado en las tradiciones teóricas del consenso. Bueno, Valeria, después va a quedar grabado, y ahí después lo pueden seguir, no sé, bueno, seguimos con 7 acá. Bueno, era eso, ¿no? Popper, como que la intención del neopositivismo era mantener las lógicas de la sociedad, ¿sí? Reformarla y no transformarla. Y ahí estamos en el siglo XX, Revolución Rusa, tenemos la Segunda Guerra Mundial, tenemos la Revolución Rusa. Hay varios hechos históricos, hechos políticos, hay un contexto, ¿sí? En que estas ideas de Popper se construyen para mantener esta dinámica de la sociedad y no para transformarla. Y también para combatir estas otras ideas que surgen. En ese contexto tenemos Lenin, Trotsky, todos estos autores revolucionarios de la Revolución Rusa. Si pensamos en América Latina, ¿qué está pasando en América Latina? El revolucionario de las transformaciones. En Argentina, ¿qué pasa en el siglo XX? Está la Revolución Cubana, están los estados nacionales y populares, ¿sí? Como, no sé, Perón en Argentina, tenemos Vargas en Brasil, tenemos Allende en Chile, ¿sí? La revolución en Nicaragua, hay varias revoluciones, ¿sí? No solo en Europa, sino en América Latina también. Y la intención de ese neopositivismo, ¿sí? De estas lógicas, de esa matriz epistemológica, es combatir todo eso, ¿sí? No se combate todo solo desde lo político, ¿sí? Con violencia, con dictaduras militares, sino también se combate desde la construcción de categorías
y formas de pensar, ¿sí? que nada más son para reproducir la ideología dominante, ¿no? Entonces, va acompañado la construcción epistemológica de estrategias políticas concretas como la violencia de las dictaduras militares que tenemos en el continente, o la Segunda Guerra, el nazismo en Europa, ¿no? Entonces, cuando vayan a escribir sobre el contexto histórico, ¿sí? de estas ideas, lo pueden agregar todo eso, ¿no? Busquen en Google, bueno, acá Popper, ¿cuál es el año que decía acá de Popper? 1972. Él escribe en 1972, ¿no? Pero no es solo, no es solo del año específico, sino de ese contexto de estas décadas anteriores también. Bueno, ¿qué estaba pasando en 1972? ¿No? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó en el siglo XX? Que hace con que estas ideas se construyan en ese contexto histórico y espacial específico. Bueno, bien, ¿se entiende hasta acá? Manu, ¿te parece que dejemos acá y retomamos a las 3? Ya son 2:15. Bien. ¿O terminamos la parte del positivismo? No sé cómo viene. Terminemos, profe, terminemos el positivismo y bueno, usted decide cuándo corta. Sí. Sol, si vos tenés que desconectarte, me pasás del host y yo sigo. Pero estoy grabando la clase. O entonces déjalo así. Lo dejo ahí, no, tranqui, sí. Sí. Igual creo que si pasás del host, sigue grabando. Si no apagas la compu. No, lo sigo grabando, Manu. Bien, porque ahí ya terminamos y quedan las otras matrices críticas que lo van a comprender, va a ser más fácil, esa es la parte más difícil. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Bueno, las propuestas de Popper pasaron a formar parte acríticamente de los manuales de metodología de la investigación social que se difundieron a escala global en los que se presentaba como el método científico. ¿Qué quiere decir eso? Que la formación, por ejemplo, en trabajo social, en el contexto del siglo XX, ¿sí? La enseñanza de la investigación estuvo atravesada por estas ideas, ¿sí? Entonces, se elaboraba la investigación en trabajo social o en las ciencias sociales, el proceso de producción de conocimiento estaba atravesado fuertemente por las ideas de Popper. Además de desacreditar cualquier práctica que se alejara del método hipotético deductivo, significó el desplazamiento del problema de investigación del centro de la escena investigativa y la entronización de las hipótesis muchas veces postuladas de forma forzada y ritualista como rectoras del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no importaba el problema que yo quería investigar, mi objeto de investigación, sino que el método, la forma como yo tenía que investigar. Entonces yo ya no me centraba más en mi objeto, que era el caso de la violencia de género, y pensaba en torno a la violencia de género, cuál sería la mejor estrategia metodológica para estudiar la violencia de género, sino que yo ya partía que tenía que emplear el método hipotético deductivo para estudiar la violencia de género. Entonces mi objeto de estudio quedaba en segundo plano, yo no pensaba primero en mi objeto. Entonces era como si yo tuviera un método y tuviera que encajarlo en la realidad. Eso fue lo que pasó, ¿sí? Yo tengo los pasos a seguir y eso lo tengo que encajar en la realidad, y no la realidad me hace construir mi propio método. ¿Se entiende? Si tiene alguna duda, lo paramos. La visión popperiana de la ciencia y del progreso científico no es inmune a las críticas, una de las más sistemáticas y reconocidas que se encuentra en la obra de Thomas Kuhn. Y acá empiezan algunas de las críticas al positivismo, donde la crítica que más tuvo
posibilidad de enfrentar al neopositivismo, al positivismo, es la crítica de Thomas Kuhn, ¿sí? Que es físico, me parece, Thomas Kuhn, que no se hace ni en el contexto de las ciencias sociales, sino que de la ciencia de una forma general. Y él lo que va a decir justamente es, si el positivismo y el neopositivismo negaron durante estos siglos la relación entre ciencia y política, ¿sí? Ciencia, historia, Kuhn va a reconocer que la ciencia es un producto de la historia y está relacionado a lo político, porque hay disputas en torno al proceso de comprensión de lo que es el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, qué conocimiento es válido y qué conocimiento es inválido. Entonces acá dice, la ciencia debe ser estudiada y concebida como un proceso histórico. No se trata de un producto lógico racional que se produce en el vacío, sino que de un conjunto de prácticas sociales históricamente condicionadas que tienen lugar en el seno de una comunidad científica. Y ahí construye el concepto de paradigma, ¿sí? Que ahí el paradigma van a ser que para nosotros el paradigma es sinónimo, vamos a decir así, de matrices epistemológicas, ¿sí? Entonces él va a pensar el paradigma como diferentes grupos, como grupos de formas de pensar y de producir el conocimiento, que tienen determinadas regularidades dentro de estos grupos y que entran en disputas con otros, donde en algunos contextos ese paradigma es el paradigma hegemónico y va a ser sustituido por otro paradigma porque este otro paradigma cuestiona las lógicas de producción de conocimiento del paradigma anterior, ¿sí? No es necesario, en relación al tema paradigma, no es necesario que tengan súper entendido la concepción de paradigma, sino que entiendan que paradigma se refiere a eso que hablamos de las matrices epistemológicas. La diferencia es que Kuhn piensa el paradigma, como que ¿por qué no empleamos la expresión paradigma en las ciencias sociales? Porque, como yo creo que decía al principio, el paradigma en las ciencias, para Kuhn, las ciencias sociales son preparadigmáticas, no son paradigmáticas, porque no se ponen de acuerdo y hay muchas matrices epistemológicas, entonces por eso no serían paradigmáticas. Por eso no empleamos el uso de paradigmas, pero hay que conocerlo también. ¿Sí? Bueno, no vamos a profundizar acá en Kuhn, porque habla mucho de eso de los paradigmas. Es mejor que lean el texto. Si quieren profundizar sobre qué implica la matriz epistemológica, lean el texto de Argumedo que está subido al campus, ¿sí? Ahí se profundiza matriz, ella no utiliza la expresión matriz epistemológica, sino que matriz de pensamiento. En el texto de ella va a profundizar bien qué es la matriz epistemológica que nosotros nos posicionamos, ¿sí? Bien, y después, en el texto, a ver, ¿qué me comenta? El nombre es Argumedo. Argumedo. Está en el campus, en la parte de la bibliografía, en la parte de los prácticos, de la preparación para el parcial, ahí está subido el texto de ella. ¿Sí? Eso es lo que digo. Es preferible que lean el texto de ella en torno a matriz de pensamiento, que tomen tanto, que profundicemos acá en la noción de paradigma de Kuhn. Eso es más que nada para que sepan, ¿sí? Que Kuhn es el principal, no es considerado positivista, aunque acá en Kuhn está escrito en la parte de debate intrapositivista, Kuhn no es considerado positivista ni neopositivista, sino que es uno de los autores que logra construir una forma de entender el conocimiento que critica a la lógica positivista y neopositivista, y es la que más es reconocida por la ciencia hegemónica, ¿sí? No se cuestiona tanto a Kuhn como se cuestionan las demás matrices epistemológicas que lo vamos a trabajar en las clases siguientes. Bien. Y acá el último autor que habla en el texto del debate intrapositivista, que es Lakatos, que él ya va a intentar construir una posición intermedia entre Kuhn y Popper, ¿sí? en estos dos,
y lo que él va a centrar es en el programa de investigación. Entonces, él va a pensar en cómo, ¿sí? Cómo se construyen los componentes del proceso de investigación. Y ahí que habla Lakatos, es lo que van a ver el cuatrimestre que viene, que tiene que ver con el diseño de investigación, ¿sí? ¿Cómo se diseña una investigación? ¿Qué elementos componen la investigación? Para ir nombrando, para que ya sepan, porque van a estudiar el cuatrimestre que viene, son el tema de la investigación, el problema, los objetivos, la metodología, el marco teórico, ¿sí? Esos son los elementos de la investigación, y Lakatos lo va a profundizar en torno a estos elementos, teniendo en cuenta tanto la propuesta de Kuhn como la propuesta de Popper, ¿sí? Bien, y estas ya vamos finalizando, porque estas serían las ideas centrales del positivismo y del neopositivismo. A partir de acá, en el texto que ya no vamos a seguir, a partir de acá van a ver una serie de críticas, ¿sí? Varias matrices epistemológicas que critican al positivismo. La hermenéutica, ¿sí? Lo va a aparecer acá. Va a aparecer el comprensivismo también, el interaccionismo simbólico. ¿Qué más aparece? A ver qué tenía acá. Va a aparecer la hermenéutica, ¿cuál es el? No sé. La fenomenología, la etnometodología, la antropología interpretativa, la teoría fundamentada, la teoría crítica, la epistemología feminista, el pensamiento postcolonial, las epistemologías del sur. Todo eso va a ser nombrado de forma muy sintética en esa segunda parte del texto. ¿Qué es importante? Que en el cuadro puedan por lo menos identificar cuáles son esas matrices epistemológicas que fueron nombradas y la característica de cada una de estas matrices epistemológicas nombradas en esa segunda parte del texto. Porque ya en la actividad, en el texto de Juan, es donde vamos a profundizar en torno a esas matrices epistemológicas, ¿sí? Acá vuelvo con el texto de Juan. Bueno, ¿alguna duda sobre lo que hablamos hasta acá? ¿No? No. Bueno, yo estaba antes, había tomado el texto de Juan y les iba diciendo lo de los puntos que están en el texto y qué sería neopositivismo de lo que sería crítico, ¿sí? Entonces, volviendo al texto de Juan para que vayan situándose, sí. En el texto empieza el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea, ¿sí? Acá es la característica esa general de la ciencia moderna europea. Después va al positivismo como filosofía hegemónica de la ciencia moderna europea, que es todo lo que estuvimos hablando hoy. Acá también trabaja y profundiza un poco más. Eso seguiría siendo positivismo. Después, Juan agrega materialismo histórico, ¿sí? El materialismo histórico sería una matriz epistemológica crítica al positivismo, ¿sí? Que ya es una otra forma de entender, y Juan va a profundizar qué es el materialismo histórico. Después va a comprensionismo, otra matriz epistemológica crítica al positivismo, que también lo va a profundizar. Hermenéutica, otra matriz epistemológica crítica al positivismo, ¿sí? Y que es nombrado en el texto de Piovane Argenti. Ahí es el que más profundiza un poquito, es en torno a la matriz epistemológica hermenéutica. Después, Juan el sexto es intuicionismo y vitalismo. También va a profundizar y también es una perspectiva crítica al positivismo. Una matriz epistemológica crítica al positivismo. El séptimo, fenomenología, otra crítica al positivismo. Constructivismo, también crítico al positivismo. Neopositivismo, bueno, lo que estuvimos charlando ahora, ¿sí? Que es lo que se refiere a la parte de Popper, ¿sí? Positivismo
Durkheim, Comte y Spencer, neopositivismo Popper, principalmente, y lo que se conoce por Círculo de Viena. Teoría crítica, otra perspectiva, otra matriz epistemológica crítica al positivismo. Consenso ortodoxo, parte del propio neopositivismo, ¿sí? Consenso ortodoxo, que habla Juan, va a ser parte del neopositivismo. Teoría de las revoluciones científicas, es lo que recién hablábamos sobre Kuhn, ¿sí? Que es el que construye la idea de paradigmas. También crítico al positivismo. Disenso ortodoxo, también otra matriz epistemológica crítica al positivismo. Y neoliberalismo, una matriz epistemológica parte del positivismo. Epistemologías del sur, crítica al positivismo. Y acá termina el texto de Juan. Y después está todo lo de Silvana de feminismos, de Silvana y Juan sobre el feminismo. Pero cada una, ¿por qué está en este orden? Juan sigue un orden histórico, ¿sí? No es un orden al azar, es un orden histórico, entonces histórico-espacial, por eso está planteado de esta forma, por eso ven positivismo y neopositivismo en contextos distintos, porque se dan en contextos históricos distintos, diferente del texto de Piovani y Argenti, que decidió en trabajar toda la matriz positivista junta. Sí, Silvana. Hola, no te escucho. ¿Podemos tomar esto del texto de Juan también para poder trabajar las críticas? No te escucho, está muy bajito. Perdón. Si podemos tomar el texto de Juan para también desarrollar el cuadro. ¿O es un... Sí, si quieren hacerlo, buenísimo. Sí. Ah, gracias. Sí. No, buenísimo. Eso tiene la libertad. Como siempre que quieran agregar más cosas, buenísimo, nos encanta, porque implica un ejercicio de profundizar en el estudio, no hay ningún problema. Así que eso era lo que queríamos que por lo menos lo del positivismo tuvieron más claro, ¿sí? Cuáles son las características, porque después lo vamos a profundizar en torno a todas las demás otras posibilidades de matrices epistemológicas críticas al positivismo y al neopositivismo que existen, ¿sí? La diferencia entre esas matrices, van a ver que tiene que ver con el contexto, las matrices críticas, ¿no? Con el contexto histórico-espacial que se conforman, los enfoques que dan, ¿sí? Por ejemplo, el materialismo histórico dialéctico va a dar más enfoque en la lógica estructural relacionada al capitalismo, al sujeto como trabajador. La epistemología feminista va a enfocar más en el sentido del patriarcado, o entonces depende desde qué feminismo puede pensar en la intersección entre capitalismo y patriarcado. Y cada matriz va a tener un enfoque distinto. La hermenéutica, por ejemplo, va a enfocar más en el proceso de interpretación y de la subjetividad, el proceso de comprensión. El materialismo histórico dialéctico busca el proceso de transformación social más fuerte. La hermenéutica no tiene tanta una intencionalidad de transformación. Entonces son ideas, conceptos, categorías que tienen continuidades en esas matrices, pero también hay rupturas. ¿Qué quiere decir rupturas? No están de acuerdo con todo. Bueno, hasta acá mi matriz epistemológica se maneja hasta acá. La otra avanza en relación a eso. Entonces, sí. Perdón, me estoy quedando sin batería. Bueno, ya terminamos. Sí, el PDF lo suben ahora porque yo me estoy yendo a la facultad también dentro de una hora para poderlo imprimir allá. ¿Cuál de ellos? Lo que iba a subir la profe. Sí, creo que Sol comparte por WhatsApp. Ahora está todo ya en el campus igual, pero Sol les comparte por WhatsApp. Sí. Bien, bueno, muchísimas gracias. Manu, bueno, sí. Justo ahí escuché, sí, yo ahora porque no podía utilizar la compu, así que ni bien cerremos la clase, yo les mando todo lo que tienen que leer, lo último ahí que escribieron Manu,
le mando en PDF también, mando los Power en PDF, así que quédense tranquilos que le ordeno todo lo que hay que hacer y los mando a WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta la próxima sí. clase. Para eso estamos. Chao. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bueno, si no hay ninguna duda más, nada, nos quedamos creo que poquitas, ya lo podemos ir finalizando. Sí, por ahí en la medida en la que vayamos avanzando, volcar todos estos apuntes en el cuadro, por ahí sí puede llegar a surgir alguna otra duda, pero fue súper, la verdad la clase de hoy fue mucho más, que nos aclaró todo el panorama, digamos. Bueno, me alegro que la idea era justamente que puedan como despejar todas las dudas que tengan y que puedan comprender un poquito más. Ahora, a partir de lo que dijiste, por ahí voy a armar en el campus un chat de consultas. Y entonces cualquier duda o consulta que tengan de contenido, lo pueden agregarlo ahí. Igual, Llegaron sí, varios mails a la cátedra, Manu, de sí. consultas. ¿De contenido o de...? Sí. Bueno, vamos contestando y por ahí armo un foro y Un agrego foro de ya en el foro. Genial. Ya agrego en el foro esas preguntas porque así la duda de uno puede ser la de otro. Entonces Exactamente. todos tienen el acceso a las respuestas. Pero con respecto al proceso de elaboración del cuadro, si tienen alguna duda o si quedaron, no hay problema, va a tener una devolución, entonces es más que nada que ejerciten, hagan el ejercicio de identificar las características, las diferencias, y así ya van sacando, porque desde ese ejercicio van identificando las dudas también. Pero la idea es que sí. Que la semana que viene que no tenemos clase presencial, ¿podemos tener alguna clase así virtual en el mismo horario de la presencial o no es necesario? Sí, creo que podemos hacer, si es una necesidad, lo podemos plantear de tener una clase de dudas el martes en los 2 horarios. Buenísimo. Sí, lo podemos hacer. Voy a ver con Ashe y con las chicas porque como hay mesa de exámenes, no sé si se superpone si nosotras tenemos que estar en alguna de las mesas. Bien. Y se superpone, pero si no se superpone con las mesas que tenemos que estar, lo podemos hacer, sí. De última nos intercambiamos, no sé, vemos que una esté y la otra no, vamos viendo. Bien. Bueno, creo que ya estaríamos entonces. Nos vamos viendo la semana.